Ay, Dios, estoy muy cansado. Seguro se acuerdan que cuando intentaron matar a Cristina circuló bastante esa frase de Gramsci de cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, aparecen los monstruos. Bueno, lo interesante de esa frase es que es una traducción mala del original de Gramsci, que dice puntualmente que aparecen fenómenos morbosos. Esto parece una rotura de huevos de mi parte. Sí, absolutamente. Pero la realidad es que es bastante interesante el concepto original de fenómenos, porque le dota de una elasticidad bastante clave para analizar qué pasa con las ultraderechas y el neofascismo. Milei, Villarruel, la extrema derecha no son cosas nuevas ni nativas, son algo básicamente importado. Esto lo hablan bastante, sobre todo la compañera Inca. Inca, ¿por qué hacer eso? Y acá llegó tarde. Lo que hace ya muchos años viene azotando Austria, Alemania, un poco más tarde España. Después, en 2016, creció exponencialmente de la mano de Donald Trump. Me parece que está bastante bueno pensar qué forma adoptan, de qué manera se transforman estos fenómenos en cada país. Lo que en Estados Unidos sedujo al ejército de reserva industrial de desocupados del norte del país, en Brasil tuvo bastante importancia y fue bastante arrasadora la forma en la que sedujo las almas de grupos radicalizados evangelistas que empezaron a tomar nota de lo que decía Bolsonaro. Y en Bolivia fue un golpe de Estado hecho y derecho. Durante mucho tiempo en Argentina nos sentimos resguardados como si tuviéramos alrededor un escudo, un cinturón de valores que evitaría que estos procesos, que estos fenómenos penetrasen en nuestras latitudes y sobre todo en nuestros valores. Bueno, eso no pasó. Había señales, había red flags. Pablo Semán en 2020 lo tomó nota de esto y acuñó un concepto que me parece que está bastante bueno, que es el de saberes vencidos. Hubo una serie de saberes, de resguardos morales que se fueron resquebrajando durante la pandemia. El hartazgo de las medidas del ASPO, el declive económico a pesar del nuevo gobierno, el propio clima de época empezaron a hacer mella en un sector de la población, sobre todo una parte de la juventud. Además, esta juventud estaba conectada y miraba a través de una ventana, tanto virtual como real, lo que pasaba en otros lados del mundo. Guillermo del Toro es bastante directo y claro respecto a lo que le pasa con el género terror. Lo que dice es que le permite ser metafórico y objetivo al mismo tiempo. En el 2001 estrena El Espinazo del Diablo, que cuenta los horrores que se esconden debajo del orfanato que funciona dentro del convento de Santa Luisa en el corazón de España. La secuencia inicial de la película es bastante elocuente al respecto de lo que decía Guillermo del Toro de ser metafórico y objetivo al mismo tiempo. Una bomba cae desde un avión al tiempo que hay una voz en off que describe qué es un fantasma. Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Después de la secuencia de créditos, una elipsis nos lleva al momento exacto en la que Carlos entra al patio central del convento. En el medio, bueno, es bastante claro, como un monumento gigante, majestuoso, está la bomba clavada como una flecha en el piso. En vez de explotar y arrasar con el lugar, queda clavada. Lo que tenemos que preguntarnos es qué se hace con una bomba que, a pesar de lo que se diga, de su peligro, de que está desactivada, de que no pasa nada, de que está todo bien, de que mirá, podemos ponerle un adornito, de que mirá, podemos jugar alrededor, es inevitable que muestre su amenaza. Después de la muerte de Franco, pasaron casi 30 años para que en España haya una ley de reparación democrática, una ley de la memoria, digamos, la cual realmente reconocía a las víctimas, reconocía a los descendientes de las víctimas de la guerra civil, del franquismo puntualmente, de la dictadura, y organizaba al Estado para poder reparar de alguna forma los cruentos asesinatos y las torturas. Pero me parece que es fundamental señalar la falta.
la falta en cuanto a ausencia, la falta simbólica, la castración. En España, el Estado, aún con esa memorable y esa ley que se reivindica, que reivindicamos, quienes luchamos siempre por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, no impulsaba al Estado a exhumar los restos de las víctimas del franquismo de las fosas comunes. Esto generaba una deuda respecto a lo que buscaban las víctimas y los descendientes de las víctimas, los hijos y los nietos. Las familias tenían que acudir a entidades privadas y en muchos casos a las comunidades autónomas de España para poder exhumar y encontrar los restos de sus familiares. Durante toda la película vemos el espectro de un niño que retorna, se repite y que busca que alguien lo llore, no busca tanto venganza como que alguien lo llore. El niño que vemos agonizando al principio de la película es asesinado una vez por otro personaje, un personaje vil, un personaje mezquino que busca las riquezas que no le pertenecen de las familias que se fueron a luchar contra el franquismo. Esto ya de por sí es bastante directa, la analogía respecto a los robos, las usurpaciones de sectores afines al franquismo hacia las familias de los republicanos. Lo que nos interesa acá analizar es qué pide el fantasma de este niño asesinado. Podemos quizás interpretar que lo que pide es justamente una inversión del mito de Antígona, en la cual él es el cuerpo que pide que alguien lo llore. En la tragedia de Sófocles, Antígona desafía la ley del Imperio Romano para poder llorar la muerte de su hermano, asesinado por el imperio, acusado de traición a la patria. Justamente lo que podemos quizás pensar acá, lo que sería interesante analizar, es la forma de que el niño asesinado es el que busca quien lo llore. Como los vencidos, nadie llora en los pasillos del Santa Luisa a un joven niño asesinado que, como España, busca a su Antígona. Los otros de Alejandro Amenábar se estrenó el mismo año que El Espinazo del Diablo. Ahí vemos la historia de Grace, una madre que espera la vuelta de su esposo del frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. En una primera lectura podemos entender que Grace es una mina súper conservadora, que lo que le gusta más que nada en el mundo es el silencio. Pero lo que sería interesante es ir un poco más allá de esa primera lectura. En un momento llegan tres personas bastante raras, trabajadores domésticos, que dicen: che, me recopa tu casa, quiero trabajar ahí con vos. Ella dice: ¿por qué? ¿Qué onda? Ellos dicen: dale, la resiento, quiero laburar acá con muchísimas ganas. La cuestión es que poco después empieza a introducirse lo otro sobrenatural. A través de sus dos pequeños hijos empiezan a manifestarse fantasmas en forma de niños y ella empieza a tener una revelación, una especie de subversión de lo que realmente le importa, sus hijos, y conocer la verdad. Algo interesante de los otros es la forma en la que Grace parece ser primero una especie de persona muy religiosa, no diría fanática, pero sí una persona a la que le interesa mucho inculcarle la fe a los hijos. Y es interesante cómo a medida que avanzamos en la trama, esto empieza a ponerse en cuestionamiento, de una forma bastante sutil. En un momento de la película están discutiendo Grace y Anne, que se llevan de una forma bastante tensa, y hablan sobre la mentira y sobre los niños y quiénes van al infierno y quiénes van al limbo. Lo que le dice Anne puntualmente es que ellos no se irían al limbo porque están bautizados. Lo que vemos al final de la película, spoiler, es que ellos están en el limbo. Entonces se puede entender que Grace adoptó la fe de grande, inclusive sin llegar a bautizar a sus hijos. Esto realmente pone en jaque, hacia el final de la película, cualquier tipo de lectura primaria que podamos haber hecho sobre Grace. Por un lado, no era tan conservadora como en un principio podríamos haber sugerido. Por otro lado, los trabajadores domésticos realmente adoptan un rol siniestro, ocultando la verdad por un lado, revelándola a cuentagotas por otro, y sobre todo evidenciando su verdadera función, que era el ocultamiento de cuerpos.
Esto es muy importante si tenemos en cuenta el momento en el que salió también la película, junto con El Espinazo del Diablo, un momento en el que los debates alrededor de la memoria y de la verdad y sobre todo de la justicia en España eran prematuros, a pesar de haber pasado ya casi 30 años del fin de la dictadura franquista y el comienzo de la transición. En determinado momento vemos el regreso del marido de Grace. Primero vemos que es una forma en la que se clausura el intento de escape de ella de la casa, atravesando un bosque, atravesando una neblina que parece plantada por los trabajadores domésticos, y vemos que él está perdido entre el frente de batalla y la vuelta al limbo. Podemos sugerir, podemos quizás especular con que él sabía que estaba muerto, pero sin embargo lo que es más importante es la forma en la que él le señala un crimen atroz que ha cometido, como fue el asesinato de sus hijos. Grace, al final de la película, se revela, asesinó a sus hijos, lo que nos despierta, Amenábar deja abierta esta incógnita de por qué los mató, en qué circunstancias y sobre todo por qué los ahogó. Ella mató a los hijos sin permitirles gritar. Esto, que parece muy sádico, me parece también bastante sugerente respecto al principio de la película, cuando Nicole Kidman, Grace, decía: aquí apreciamos mucho el silencio. ¿Qué silencio? ¿De quién? ¿De alguien que está escondido o de alguien que busca callar al otro? Un mes y 3 días antes de que se sancionara en España la ley de memoria democrática, se estrenaba REC. Esta película de Balagueró y Plaza cuenta la historia de 2 periodistas, un camarógrafo y una reportera, que por un caso fortuito llegan a un edificio en donde se estaba pudriendo todo. Ellos no lo sabían. Además de la excelencia y el estilo con el que manejaron el recurso de found footage, tape encontrado, me parece que lo interesante es cómo estructuraron a los actores sociales, a los distintos agentes de una sociedad adentro de un edificio, y lo representaron súper bien para llevar adelante la tarea del ocultamiento de la verdad. Los personajes son muy distintos entre sí y muy parecidos a la variedad de espectadores que nos encontrábamos del otro lado de la pantalla. Poco a poco se va revelando la verdad acerca del edificio, la verdad de por qué estaban encerrados, y bueno, lo que todos sabemos, como un virus se esparcía convirtiendo a vecino en zombies caníbales que se estaban morfando todos. Pero acá me parece que viene lo interesante de la película, el giro que podemos entender. Primero que nada, ¿qué es un síntoma? ¿Qué estamos analizando como síntomas en el cine español? Un síntoma, vamos a basarnos en la definición de Zizek, es un elemento paradojal. Un elemento paradojal que muestra una falla, y quiero remarcar el muestra, más allá de la falla, en un orden social. Es una contradicción en el seno de un sistema, pero a su vez esa contradicción en el sistema es el momento constituyente del síntoma. Esto parece bastante enrevesado, pero básicamente lo que muestra, lo que explica, para no decir muestra y confundir un poco más, lo que explica es que justamente el síntoma es casi autodestructivo, pero también autogenerativo de lo que está pasando en un orden social. Por ejemplo, en REC, lo que me parece más interesante es que, a diferencia del Espinazo del Diablo, en el que el protagonista hace un recorrido clásico en un relato gótico de investigación, de ir hacia el otro, en REC se escapa como de una válvula el otro, lo sobrenatural, hacia quienes llevan adelante el relato. ¿Por qué? Por la forma en la que está reprimido ese otro. Lo interesante también de REC, aparte de miles de características propias de la película, es dónde está específicamente el otro, dónde está lo reprimido, dónde está lo castrado. Está en lo más alto. Esto es una analogía clara de dónde está la memoria, dónde están los recuerdos, en la cabeza de la estructura, en el ático del edificio. Entonces, intentar entender el cine de terror español
es intentar entender los síntomas que llevan a que desembocan en determinadas metáforas. ¿Qué pasa con la bomba en el Espinazo del Diablo? ¿Qué significaría desactivarla? ¿Qué significaría poder desarmar lo terrorífico de su despliegue destructor? ¿En qué circunstancias Grace asesinó silenciosamente a sus hijos? ¿Por qué está la niña de Medeiros, el monstruo de Rec, encerrado en lo más alto? Me parece que está bueno acá recuperar la cita que hace Sylvia Schwarbach de una frase de Fogwill, que es: los vencedores callan, los perdedores narran, piensan. Finalmente, el 20 de octubre del 2022, en España se sancionó la Ley de Memoria Democrática. Además de reconocer a los descendientes de víctimas del franquismo y de legitimar ya todos los avances que estaban condensados en la Ley de Memoria del 2007, esta nueva ley, que se sancionó el año pasado, finalmente impulsa al Estado a exhumar los restos de las víctimas de las fosas comunes que están en toda España. Lo que pasa en menor medida, pero que sí pasó con mayor magnitud durante todos estos años, no es que no haya habido una política de memoria, sino que había una, que era la de los vencedores. Ellos organizaban el relato, la narrativa alrededor de lo ocurrido durante tantos años en el franquismo. Eran los vencidos quienes no tenían una voz, quienes no tenían un lugar, no solo donde llorar, sino donde no tropezarse con bustos erigidos de Franco y de todos los asesinos que dominaron la escena política española durante casi 40 años. Los hijos y los nietos de los que nunca se dieron por vencidos volveremos a casa con el orgullo de decirles que este país comienza a reconocerles la deuda que tenía. De lo que se trata es de recuperar, de dar esa voz, de edificar una política de memoria para los vencidos. No para que narren y se intercambie, se invierta el rol y pasen a ser vencedores, pero sí para que no haya más niños buscando sus antígonas y viceversa. La propia ley dice en su primer párrafo: el firme compromiso con la pedagogía del nunca más se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo. A comienzos de la década del 2000 fueron muchos los especialistas legales, políticos y civiles argentinos que ayudaron en las políticas de memoria en España. Hay algo muy interesante que quiero recuperar del periodista y analista político español Alfredo Serrano Mansilla, que dice que América Latina es un reservorio ideológico a la luz de lo que ocurre en todo el mundo. Esto me parece fundamental. En Brasil, un solo mandato logró estar Bolsonaro al mando del gobierno. Después de un solo mandato, el pueblo organizado lo mandó a la casa. En Bolivia también, una sola elección le permitió al pueblo boliviano volver a recuperar su gobierno después de un golpe de Estado en un año. España tomó muchos años nota de este reservorio ideológico. Depende de nosotros que esos fantasmas finalmente en España descansen en paz o se vayan a otras latitudes. Que pueda ser